Y ya, iniciamos. Calcio. El calcio es un bioelemento secundario. ¿Ya? Constituye en la condición iónica, el calcio abunda fuera de la célula. El calcio en mayor cantidad va a llegar a abundar en la condición iónica, está en mayor cantidad fuera de la célula, ¿no? Como catión divalente, ¿no? Junto con el magnesio va a regular el potencial de membrana. Sí, recordamos que en este caso, o tenemos en cuenta que el magnesio es un modulador de ¿quién? Del calcio en el organismo. Es un antagonista. ¿Ya? Es un antagonista. ¿Modifica la membrana sola? Sí. Porque al generar el potencial de membrana, va a mantener el potencial ¿quién? El calcio. Recordamos que el sodio generaba en la membrana una despolarización, ¿no? Recordábamos que en este caso el sodio generaba una despolarización en la membrana. Y esa despolarización se mantenía gracias a ¿quién? Al calcio, ¿no? Y se repolarizaba con la salida de potasio, ¿no? Los canales de calcio a nivel del tejido nervioso van a llegar a formar los canales. Van a llegar a formar canales que va a dar lugar a ¿qué? A la salida de sustancias químicas transmisores del cerebro, ¿no? Hablamos los neurotransmisores, que son en este caso sustancias químicas que van a activar, inhibir, o sea que van a estimular o inhibir la actividad nerviosa, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos los canales de calcio. Los canales de calcio permiten la liberación de ¿qué? De neurotransmisores, ¿no? Aquellos que van a estimular o van a llegar a inhibir la actividad. ¿Qué actividad te dije? La actividad nerviosa, ¿no? Ahí está. El calcio unido ¿a quién? A la vitamina K participa en la coagulación sanguínea. ¿Cómo es eso? El calcio, ¿junto con quién? Junto con la vitamina K, promueve que la actividad de quién? De la protrombina. O sea, ¿qué hace? Mira, para cuando hay una lesión a nivel vascular, genera una liberación continua de flujo sanguíneo. Para evitar o reducir ese flujo sanguíneo tenemos que coagularlo. ¿Y cómo lo coagulamos? Hay una vía de coagulación, una intrínseca y una extrínseca, ¿ya? Una intrínseca y otra extrínseca, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que pasa? Necesita ser activada ya es esta cascada de coagulación. Al finalizar necesita ser activada. ¿Y quiénes van a llegar a activarlo esto? ¿Quiénes van a llegar a qué? A activarlo, ¿no? Va a ser activada en este caso, por el calcio y la vitamina K. Por el calcio y la vitamina K. ¿Ya? Y la vitamina K. Ellos son activadores de ¿qué? De la coagulación sanguínea. ¿A qué nivel de la coagulación sanguínea actúan estos? Casi ya al finalizar. ¿Ya? Casi ya al finalizar. ¿Cómo es eso? A ver, este punto que... Ya, ahí está. El calcio, ¿junto con quién? Con la vitamina K. ¿Actúa a qué nivel? A este nivel, mira. Casi al finalizar ya. El calcio, ¿junto con quién? Junto con la vitamina K, la naftoquinona. ¿Ya? Junto con ella, ¿qué van a hacer? Junto con ella van a llegar a, en este caso, a permitir la conversión de ¿qué? De este factor de coagulación, que es la protrombina, se va a transformarse a ¿qué? A trombina. Y esta va a activar la conversión de ¿qué? De fibrinógeno a fibrina. Recordamos que la protrombina es una proteína producida en ¿dónde? En el hígado.
va a ser activada por el calcio y la vitamina K para convertirse en trombina. Y esta trombina permite la conversión de fibrinógeno, que es otra proteína que también es sintetizada en el hígado, y va a ser activada a fibrina. Y con ella se va a generarse los filamentos de fibrina, que junto con la actividad plaquetaria genera un campo plaquetario y permite la coagulación sanguínea. Y con ella se reduce la pérdida de flujo sanguíneo. Una consecuente o continua pérdida de flujo sanguíneo que me genera hipotensión. Bueno, un embarazo continuo es hipotensión. Y con ella, el corazón deja de bombear la sangre. Pierde contracción, ¿no? Pierde contracción. Y ahí lo vemos, mira, los filamentos de fibrina junto con ¿quién? Junto con estos corpúsculos celulares que son las plaquetas. Y con ella se va a generarse la coagulación de la sangre, ¿no? La coagulación sanguínea. El calcio también permite va a permitir llevar a cabo la contracción muscular, ¿no? Esto se logra gracias a ¿qué? Gracias a en este caso, a la asimilación de calcio por medio de ¿quién? De la actina, para luego activar a ¿quién? A la miosina. La actina y la miosina son proteínas contráctiles, ¿no? Contráctiles, ¿no? Entonces, el calcio se une a la actina para luego activar a ¿quién? A la miosina. Pero inicialmente, esta va a ser modulada ¿por quién? Por proteínas como la calmodulina y las proteínas proteincinasas. Eso pasa con el calcio. ¿Pero qué calcio es aquel que permite la contracción muscular? Es un calcio que va a estar dentro de la célula. Hablamos un calcio intracelular. El calcio te había mencionado que en la condición iónica está en mayor cantidad dentro de la célula. Sí, está en mayor cantidad dentro de... fuera de la célula, ¿no? Pero también hay un pequeño porcentaje de calcio dentro de la célula, que se va a alojar específicamente ¿en dónde? En el retículo endoplasmático liso y en las mitocondrias. Y ese es un aporte de calcio intracelular para la contracción muscular. Ahí está. ¿No? Esa unión hace que la troponina misma pueda generar ¿qué cosa? Un movimiento, ¿no? Entonces, alejándose de dónde? De la miosina, para luego esta permitirse unirse a ¿quién? A la actina, ¿no? Y de esa manera se genera la contracción muscular. La acción de calcio va a estar regulada ¿por quién? Por dos hormonas, la paratormona y la oxitocina. ¿Ya? La paratormona y la oxitocina. La paratormona y la oxitocina son hormonas antagónicas al metabolismo de calcio. ¿Cómo es eso? La paratormona es una hormona secretada por la glándula paratiroides, que se encuentra en la parte posterior de ¿quién? De la tiroides, a nivel cervical, ¿no? La paratormona que hace va a generar una salida de calcio. ¿De dónde? Una salida de calcio. Una salida de calcio. ¿De dónde? De los huesos, permitiendo el incremento de calcio a nivel plasmático. ¿Ya? A nivel plasmático. Al mismo tiempo también, a nivel intestinal, por medio del metabolismo, el calcio estimula a su absorción a nivel intestinal. Inhibe a las pérdidas de calcio. Es por eso que a nivel renal va a reabsorber el calcio, pero intercambiándolo ¿con quién? Con fosfato, generando una mayor salida de fosfato y reduciendo la pérdida de calcio. ¿Ya? El aumento de los niveles de calcio que provoca también, ojo, la acción de la otra hormona, que es la calcitonina. La calcitonina es otra hormona que es antagónica ¿a quién? A la paratormona. Este es liberado ¿por quién? Liberado por a nivel de la glándula tiroides, ¿no? A nivel de la glándula tiroides.
¿Ya? A nivel de glándula tiroides se produce que la liberación de la hormona calcitonina, que es una acción totalmente antagónica totalmente antagónica a la paratormona. Es el opuesto. Inhibe la absorción de calcio, sí, inhibe la absorción de calcio. Y ojo también, permite la asimilación de calcio y fósforo a nivel óseo, permitiendo de esa manera una reducción plasmática de ¿quién? De calcio. Y la acción opuesta a nivel renal, ¿qué es lo que me genera? Ya. Me permite que una reabsorción de ¿qué? De fosfato. Una reabsorción de fosfato. O sea, va a generar una menor pérdida de fosfato por la sangre. Pero va a aumentar una mayor excreción de ¿qué? De calcio y magnesio por los riñones, ¿no? Una acción totalmente opuesta a la paratormona. Ahí está. La calcitonina y la paratormona son hormonas antagónicas, ¿no? Que participan en el metabolismo del calcio. La calcitonina es secretada por la glándula tiroides. ¿Qué es lo que hace? Reduce el nivel plasmático de calcio, incrementando una mayor absorción de calcio y fósforo a nivel óseo. La paratormona hace lo opuesto. Reduce el nivel de absorción de calcio por los huesos y favorece su salida, generando de esa manera una mayor concentración plasmática de ¿quién? De calcio a nivel sanguíneo. El calcio en el organismo permite la formación de ¿qué? Del uso acromático, ¿no? El uso acromático, que es un conjunto de fibras que va a fijar aquí a los cromosomas, ¿no? E incluso va a estabilizar la división celular, ¿no? Permite el mantenimiento de la división celular, ¿no? El calcio a nivel celular, ¿qué hace? A nivel mitocondrial, la excesiva cantidad de calcio modifica el pH mitocondrial, generando una mayor permeabilidad y de esa manera generando que la muerte mitocondrial. ¿Eso qué me genera? Me va a generar apoptosis, una muerte celular programada, o la necrosis, que es una muerte celular provocada, ¿no? Regula la expresión génica. Ahora, los canales iónicos de calcio que permiten la salida de neurotransmisores. El transporte en masa, el transporte activo secundario, que va a permitir ahí, permite el adecuado transporte celular en masa, ¿no? Ahora el calcio a nivel celular, hablamos los almacenes de calcio, que están en la mitocondria y en el retículo endoplasmático liso. Estas son las fuentes de calcio que va a permitir la contracción muscular, así como permitir el transporte en masa, que es una asimilación de partículas de gran tamaño a nivel de la membrana. También permite la eliminación de sustancias de desecho a nivel celular, con lo que mencionamos que permite que la secreción, ¿no? Y los canales de calcio que está relacionado aquí a la neurotransmisión, ¿ya? Calcio en el organismo. Niveles mayores a 10 miliequivalentes por litro me genera una hipercalcemia. Recordemos a nivel del sistema nervioso central. Los canales de calcio permiten que la liberación de neurotransmisores. Entonces, un desorden a nivel de los canales de calcio que va a generar, va a llegar a generar estados de transitorios de una excesiva cantidad de calcio genera trastornos del sensorio, ¿no? Trastornos a nivel del estado de conciencia, como es confusión, sedación, delirio, coma, ¿no? Y a nivel del tracto gastrointestinal, recordamos que la hormona, por ejemplo, paratormona, que generaba una mayor asimilación de calcio a nivel intestinal, ¿no es cierto? A nivel intestinal. Ahora, ¿qué es lo que me va a llegar a generar una excesiva cantidad de calcio a nivel del organismo? Me genera anorexia, náuseas, vómitos y estreñimiento, ¿no? Ahí está. A nivel renal, recordamos a nivel renal. ¿Se favorece a la reabsorción de calcio a nivel renal? Sí, gracias a la paratormona. Pero también se generaba una excreción de calcio gracias a la calcitonina. La excesiva cantidad, ¿qué es lo que me genera? Deshidratación.
poliuria, porque tu cuerpo está reteniendo sales, ¿no? Deshidratas, poliuria y polidipsia. A nivel cardiovascular, recordemos que el calcio mantiene la despolarización celular. Eso que me genera a nivel de los miocitos cardíacos me va a generarme hipertensión y arritmias. Y a nivel del sistema locomotor, hablamos del calcio que va a participar en la contracción muscular. Eso que desorden me va a generarme una fatiga, una debilidad muscular y un prurito, ¿no? Esta partecita de acá no viene en el examen, pero te hago recordar lo que usualmente deberías tomar en cuenta, ¿no? Y condiciones bajas en el organismo, bajo calcio, ¿qué es lo que me genera? A nivel neuromuscular, hormigueo, calambre muscular y disfagia, trastornos en la digestión, ¿no? La degluciopea. Neurológicos, irritabilidad, fatiga, depresión y las convulsiones. Y otros que es lo que me genera una hipocalcemia, un pelo grueso, uñas quebradizas, ¿no? Débiles, ¿no? La piel seca, ¿no? Porque, ojo, el calcio mantenía la pérdida celular. Sí, la deficiencia de calcio me genera que una piel seca, cataratas y huesos débiles, ¿no? La deglución, la fatiga y los huesos frágiles. Alimentos que contienen bastante calcio. Sabemos que los alimentos que tienen bastante calcio, ¿quiénes son? Los productos lácteos, ¿no? Bueno, eso no me viene. La naturaleza está en las paredes y las membranas celulares, sí. A nivel de las paredes celulares, específicamente en la lámina media, células vegetales. Y en las membranas celulares hablamos a nivel de las uniones adherentes, ¿no? Uniones dependientes de calcio. Activa y regula la división celular. ¿Gracias a la formación de qué? Gracias a la formación del uso acromático, ¿no? Y es imprescindible para el crecimiento de raíces, brotes y frutos, ¿no? La translocación de estos, en este caso, y también la utilización de nitrógeno por las plantas. Y también va a modular la actividad de hormonas para el metabolismo vegetal. Y te había dicho que el calcio en la membrana celular, en la pared celular de los vegetales, participa en la formación de la lámina media, ¿no? ¿Bajo la forma de qué? De pectatos. ¿Bajo la forma de qué? De pectatos, ¿ya? Claro, hay pectatos de calcio y pectatos de qué? De magnesio, ¿ya? Estas las vamos a encontrar en donde? En la lámina media, ¿ya? Esas las encontramos en la lámina media, ¿no? Y el ciclo de calcio, la fuente de depósito de calcio tenemos en quiénes? En minerales cálcicos, ¿no? En el suelo y también en el fondo marino, ¿no? Los animales que viven acuáticos se lo van a asimilar el calcio, sí, lo asimilan el calcio. En las plantas también, ¿no? En sus raíces. Oligoelementos. En oligoelementos decimos que los llamamos oligoelementos, ¿por qué? Los consideramos oligoelementos porque están en pequeñísimas cantidades, ¿no? Bajo la condición de macroelementos, ¿no? Incluso, bajo la condición de microelementos, ¿no? Que van a estar en cantidades traza, o sea, en cantidades muy pequeñas, ¿no? Estas incluso las podemos clasificar de acuerdo a qué? A su poder, en este caso, ahora hablamos de qué? A su indispensabilidad o también a lo que vienen a ser variables de acuerdo al tipo de organismo o al tipo de célula, ¿no? Al tipo de célula. Claro, lo podemos encontrar de acuerdo al tipo de célula, sí, al tipo de célula, ¿no? Entonces recordamos ahí algo que siempre bien usual, acá. Sus otras denominaciones de los oligoelementos, ¿cuáles son? Elementos vestigiales. Se le llama también como elementos vestigiales. Y tiene otra denominación también. Se le conoce también a estos como elementos vestigiales, elementos traza. Otros ya erróneamente también, bueno, también le han dado esa denominación, ¿no? De elementos traza, ¿no? De elementos traza. ¿Ya?
a esa denominación terminando, ¿no? Debido a que en el organismo se va a encontrar una cantidad menor aquí al 1%, hablaríamos 0. En este caso 0,4%, ¿no? ¿Y quiénes son? Ahí lo tenemos, ¿no? Cobre, boro, hierro, cobalto, manganeso, zinc, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Son varios elementos, ¿no? Pero la clasificación la vamos a denominar, la vamos a hacer en función a quién? En función a variables y a invariables, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, tenemos esos. Ahí está. Ya. Ya, acá te lo voy a hacer la clasificación. Ya, ahí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Las vamos a clasificar en dos formas, de acuerdo al libro de Seppel que nos menciona, ¿no? Unas que vienen a ser ¿quiénes? Las invariables. Invariables, aquellas que van a llegar a formar parte de quién, de los elementos biogenésicos, o sea, llegan a ser biógenos, ¿no? Y los variables, aquellas que van a llegar a variar de quién, de una especie a otra, ¿no? Y van a determinar su nicho biológico. Tenemos ahí. En invariables, decimos que son estas vienen a ser ¿qué cosa? Indispensables, ¿no? Estas vienen a ser ¿qué cosa? Indispensables. ¿Ya? Indispensables. Dentro de estas te he dicho que son indispensables. ¿Por qué? Estos forman parte de ¿quién? De los elementos biogenésicos, ¿no? A la que también llamamos bioelementos o biógenos. ¿Cuántos eran? Eran 20, ¿no? Eran 20. Llegaban a ser ¿cuántos? 20, ¿no? 20. Llegaban a ser 20, ¿sí? ¿Ya? 20, ¿no? Habíamos, mira, con bioelementos primarios teníamos ¿cuántos? Con bioelementos primarios teníamos 6 y con secundarios 5, ¿no? Ahí tenemos 11, nos faltan 9 y los 9 vienen a ser ¿quiénes? Los indispensables. ¿Quiénes son esos 9? Para que nos dé 20 va a llegar a ser el primero, el más abundante. ¿Quién es? El hierro. Después, ¿quién está? El manganeso. Luego está ¿quién? El cobre, el zinc, el yodo. Luego está el flúor, el cobalto y el molibdeno. Falta uno. 4, 8, el boro. Esos son los bioelementos primarios o indispensables. ¿Ya? Los variables. Estas varían de acuerdo a un grupo celular, varían de un grupo celular a otro y van a determinar su nicho ecológico, ¿no? Ahí está. A estas los llamamos también variables o también determinan la función celular específica. Determinan una función diferencial, ¿no? Claro, porque no todas las células lo van a llegar a tener. Entonces vamos a ver a quiénes. A estas, ¿quiénes vienen a ser? Tenemos ahí el selenio, silicio, tenemos ahí al cromo, al bromo, también tenemos ahí al aluminio, al níquel, al litio, también tenemos, ¿no? Incluso algunos también nos mencionan acá el níquel, cromo, bromo, aluminio, ¿no? Ahí está, no, ese no, y litio, ¿no? Ahí está. Entonces varían de acuerdo a un grupo celular a otro y va a determinar una función diferencial. ¿Ya? Estos dos grupos me van a representar ¿cuánto? 0,4
Me representan estos dos una cantidad de cuánto, de 0,4%, ¿no? Ahí está. Y pasaremos a desarrollarlos. Comenzamos con ¿quién? Con hierro. Vamos a comenzar con hierro. ¿Qué digo del hierro? Es el oligoelemento más abundante, ¿no? De todos los oligoelementos, el más abundante, ¿quién va a ser? El hierro, ¿no? Ahí está. Constituye el grupo porcético hemo, ¿no? El grupo porcético hemo. ¿De quién? Por ejemplo, la proteína hemoglobina, ¿no? Ah, ya. Hemoglobina, la O también, ¿no? Es el micronutriente más abundante del organismo. Y es un componente de que del grupo de porfirinoproteínas, ya que el hierro forma el núcleo metálico de quién? De esas proteínas. A estas también la denominamos como, la vamos a denominar como el famoso grupo hemo. La vamos a denominar como el famoso grupo hemo. Es la denominación la denominación a la que también han hecho mención como las famosas hemoproteínas, ¿no? Ahí está, grupo porcético hemo, ¿no? De la proteína hemoglobina. La que transporta oxígeno ¿en dónde? En la sangre, ¿no? En la sangre. Ahí lo vemos, ¿no? Mira, los glóbulos rojos anoxogénicos, bueno, los glóbulos rojos inicialmente transportan CO2 y lo intercambian con ¿quién? Con oxígeno a nivel alveolo capilar, ¿no? Ahí está. Tenemos ahí la proteína llamada, tenemos ahí la proteína llamada hemoglobina, ¿no? La hemoglobina. La proteína llamada hemoglobina que tú ves ahí, ¿qué tiene? Va a llegar a tener ¿qué cosa? Va a llegar a ser una proteína de estructura cuaternaria, una estructura oligomérica, porque va a llegar a tener bastantes, en este caso, bastantes cadenas polipeptídicas, ¿no? Tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, ¿no? El núcleo central es el grupo hemo, que va a contener a quién? Al hierro, en la condición de ion ferroso, ¿no? Ese ion ferroso va a ser transportado por la proteína transferrina, gracias al cobre. Y esta va a ser almacenada ¿en dónde? En el hígado, en el vaso y en la médula ósea, en la condición de la proteína ferritina, ¿no? Que va a contener al ion férrico. Luego tenemos aquí a la mioglobina, ¿no? A la mioglobina. ¿Esta qué hace? Transporta oxígeno ¿en dónde? En las células musculares. Las células musculares son células que van a aportar oxígeno ¿a dónde? A las fibras musculares. Van a aportar ¿qué cosa? ¿Qué te dicho que lo van a aportar? Oxígeno ¿a dónde? A las células musculares. ¿Para qué? Para la contracción muscular. Para la contracción muscular. ¿Ya? Van a aportar ¿qué cosa te he dicho? Oxígeno. Y luego tenemos aquí a la hemeritina también. La hemeritina, ¿qué hace? Esta va a transportar ¿qué cosa? Oxígeno. ¿En dónde? En la sangre de los anélidos, ¿no? Ahí está. Y ojo, también hay animales marinos que van a tener hemoglobina también, ¿no? La catalasa, que es una proteína, en este caso, que es una proteína en la condición enzimática, que permite la conversión de ¿qué? De peróxido de hidrógeno ¿a qué? De peróxido de hidrógeno. ¿A qué lo va a convertir?
a sustancias menos tóxicas, como es agua más oxígeno, ¿no? Como es agua más oxígeno, ¿no? Eso hace la catalasa. Y como lo estructural, claro, que tiene el hierro. Otro es el citocromo, ¿no? El citocromo. ¿Ya? El citocromo también constituye una proteína que va a tener como núcleo estructural, ¿a quién? Al hierro. Tiene como núcleo estructural, ¿a quién? Al hierro. ¿Ya? Participa en qué? En el transporte de electrones. En el transporte de electrones. ¿Ya? Entonces, eso debo tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Bastante en cuenta. El almacén de hierro en el organismo está bajo la forma de, en este caso bajo la forma de ferritina, ¿no? O también en algunos casos bajo la forma de hemosiderina. Producto de la actividad metabólica de cada una de estas moléculas va a liberar ¿qué cosa? Hierro, no solamente la hemoglobina, también de los demás, ¿ya? Y su almacén de hierro ya les había mencionado, ¿no? Ahí está. La proteína transporte de hierro, ¿cómo se llama? Transferrina, ¿no? Y esa es para que se transporte el hierro va a ser dependiente de quién, del cobre. Y es que el cobre participa también en el metabolismo del hierro. Luego tenemos a quién. Vamos a llegar a tener a quién, al cobre. El cobre existe en este caso, ¿no? Es un elemento que va a tener diferentes estados de oxidación, ¿no? Diferentes estados de oxidación, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿ya? Y generalmente como en la condición de activado enzimático, participa en reacciones de oxidación y reducción, o sea, en este caso en reacciones de ganancia y pérdida de electrones. Forma parte de quién, de la hemocianina, que es una proteína transportadora de oxígeno en quienes, en insectos, ¿no? En insectos. ¿Ya? Ahí está. Generalmente, ¿qué proteínas van a ser las que van a depender del cobre para su... en este caso, van a depender del cobre como cofactor, ¿no? Una de ellas, vamos a ver a quién es, a la tirosinasa, ¿no? Tirosinasa. Que está que participa en la pigmentación, ¿no? Y la otra es la ceruloplasmina. Incluso esta molécula es transportadora de cobre en el organismo. Ceruloplasmina. Incluso esta molécula es transportadora de ¿qué? De cobre en el organismo, ¿no? De cobre en el organismo, ¿no? Ahí está. E incluso también el cobre lo vamos a encontrar como transportador de electrones, sí, como transportador de electrones en la cadena respiratoria, ¿no? Específicamente ¿por quién? Por el citocromo dependiente de cobre. Y hablamos de citocromo C oxidasa. Citocromo C oxidasa. Y ahí hablamos en el famoso transporte de ¿qué? De electrones. Transporte de electrones en la cadena transportador de electrones en la cadena respiratoria, ¿no? A nivel mitocondrial. ¿Ya? Es indispensable también el cobre ¿para qué? Para la absorción de hierro y la maduración de ¿qué? De células sanguíneas. Indispensable ¿para qué? Para la absorción de hierro y maduración de ¿qué? De células sanguíneas. Claro, una vez que las moléculas que contenían hierro
habían, en este caso, habían liberado al ion una vez que en este caso, que las moléculas que contenían hierro habían llegado a liberar al hierro, esta tenía que ser transportado gracias a la transferrina. ¿Gracias a quién? A la transferrina, ¿no? A la transferrina. Entonces, el hierro no se deja transportar así con facilidad. El hierro no se deja transportar con facilidad. Para su transporte va a depender de quién. Va a llegar a depender ¿de quién es? Va a depender del cobre. Ahí es donde mencionamos que el hierro participa en el metabolismo de qué? En el metabolismo del hierro. Participa en el metabolismo de quién? Del hierro. Ahí está. Ahora, mira, una vez que te había dicho que la proteína transportadora de cobre en el organismo, ¿cómo se le llama? La proteína transportadora de cobre en el organismo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ceruloplasmina. Ceruloplasmina venía a ser que llegaba a ser la proteína transportadora de cobre en el organismo, ¿no? Ahí está. Habíamos dicho que la proteína transportadora de cobre en el organismo se llamaba ceruloplasmina. ¿Qué actividad tiene esta ceruloplasmina? La ceruloplasmina transporta cobre, sí. ¿Y lo va a almacenar en qué? En la condición de dos proteínas muy importantes. Una que viene a ser ¿quién? La eritrocupreína y la otra hepatocupreína. Ah, ya. Una constituye ¿quién? La eritrocupreína, que voy a encontrarlo en dónde. A ver. ¿Dónde encuentro la eritrocupreína? Específicamente la voy a encontrar en dónde? En el glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, ¿no? Ah, el glóbulo rojo también constituye un almacén ¿de quién? De cobre en el organismo, ¿no? De cobre en el organismo. Y también lo voy a encontrar en el hígado. ¿En qué? En la condición de hepatocupreína, ¿no? Ahí está, te lo voy a poner. La hepatocupreína, ¿en dónde? En el glóbulo rojo. Y hepatocupreína en el hígado. ¿Ya? En el hígado. El cobre, en la condición de ¿qué? De dispositivo intrauterino, lo voy a llegar a encontrar en dónde? Claro, los métodos anticonceptivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos tienen cobre, como la famosa té de cobre. Esa té de cobre, ¿qué actividad va a llegar a tener? El té de cobre tiene como actividad ¿qué cosa? Este té de cobre es un anticonceptivo que lo coloca únicamente el ginecólogo, ¿no? Lo coloca a nivel de la matriz uterina, ¿no? A nivel del cuerpo uterino en la base. ¿Cuál es la actividad en este caso del cobre como anticonceptivo? Va a incrementar, ¿qué cosa? Incrementa la superficie del moco cervical uterino, haciendo que aumente el espesor de ese moco, inhibiendo el acceso de ¿quién? De los espermatozoides ¿a dónde? A la tuba uterina o trompa de falopio. De esa manera los espermatozoides durante la cópula
van a quedar impregnados en las paredes y va a evitar la fusión con el ovocito, ¿no? Con el ovocito. El zinc. ¿Qué decimos del zinc? El zinc también participa, es necesario para que para la actividad enzimática, ya que va a actuar bajo la condición de ¿qué? Bajo la condición de cofactor enzimático, ¿no? Cofactor enzimático, ¿no? Es cofactor enzimático de ¿qué? De muchas enzimas, ¿no? Es cofactor enzimático de ¿qué? De muchas enzimas, ¿no? Y también constituyente de ¿qué? De proteínas. ¿Ya? Ahí está. Ah, como cofactor y también componente de ¿qué? De proteínas. De proteínas, ¿no? Es componente de ¿qué? De proteínas. Ahí está. Es un componente de ¿quién? De proteínas. El cofactor enzimático de quién? Específicamente podríamos mencionar lo que va a ser cofactor enzimático de quién. Por ejemplo, vamos a encontrarlo como activador de quién? De las proteínas relacionadas a la respiración, ¿no? A la respiración. Necesario para la actividad de quién? Por ejemplo, de la anidasa carbónica. De la anidasa carbónica. ¿Cofactor de quién? Por ejemplo, tenemos ahí la anidasa carbónica. La anidasa carbónica. ¿Qué hace la anidasa carbónica? Esta actúa a nivel del glóbulo rojo. A nivel del glóbulo rojo. ¿Qué es lo que hace a nivel del glóbulo rojo? ¿Qué es lo que va a llegar a hacer a nivel de qué? Del glóbulo rojo. Recordamos que la mayor cantidad de CO2 en el organismo, hablamos del 73%, el 70% de CO2 en el organismo está en la condición de ¿qué? De bicarbonato. Ese CO2 la acción de bicarbonato. Ese bicarbonato anticipadamente tiene que ser formada gracias a la acción de CO2 y agua. CO2 y agua. Y se genera ¿qué? CO2 y agua. Y me genera ¿qué? El ácido carbónico. Esta necesita desprender un hidrógeno. Y de esa manera tener a ¿quién? Al bicarbonato, ¿no? Entonces la anidasa carbónica es la única enzima que es una de las enzimas que voy a llegar a encontrar en donde, en el glóbulo rojo. Y casi es la única, ¿no? La que está en mayor cantidad. Ahí está. Y cataliza la conversión de ¿qué? De bicarbonato, que es el buffer tampón más abundante del medio extracelular o buffer tampón del medio interno o de la sangre también, que fue pregunta de admisión. ¿Ya? Esa es la actividad de quién? Del zinc, ¿no? Del zinc. ¿Ya? Y también va a ser activador de quién? De la carboxipeptidasa, alcohol deshidrogenasa, ¿no? Que en este caso va a constituir un ácido, en este caso actúa en la catálisis para la formación de ácidos, ¿no? Regula la expresión génica, sí, va a permitir regular la expresión génica, ¿no? Formando complejos con ADN y proteínas, ¿no? Llega a formar complejos con proteínas, en este caso te he dicho con ADN y proteínas. Y un componente proteico que vamos a verlo al zinc va a ser en quiénes? En la insulina. ¿Ya? Aquí está. Voy a llegar a encontrar con quién. Ahí está. Como componente de quién? De proteínas. ¿Cómo es? La insulina. ¿Ya? Y es que la insulina va a llegar a presentar también, en este caso, va a llegar a tener al zinc, ¿no? Es una proteína que contiene el zinc. Y así lo vamos a encontrar, en este caso, en esa condición, en algunos alimentos, ¿no? Como va a ser las nueces, las leguminosas y el hígado, ¿no? Y también es esencial para el desarrollo de plantas y animales, ¿no? De plantas y animales. El zinc también favorece que la expresión génica, ¿no? Unidas a, en este caso, formando complejos con ADN y proteínas.
favorece la síntesis de ¿qué? De ARNI, por ello la síntesis proteica. Y es esencial para la síntesis de la insulina, ¿no? Para la síntesis de la insulina, para la formación de la insulina. ¿En qué parte de la insulina, profesor? Voy a encontrar sí, en la condición de proinsulina. Porque en la insulina misma, que te lo pongo ahí bien, en la insulina misma no forma parte de la estructura, pero en la formación, hablamos en la condición de que de la proinsulina, que constituye un simógeno. En ella vamos a poder llegar a ¿qué? A encontrar a quién? Al zinc en su estructura, ¿no? Ahí está. Pues te he dicho que es esencial para la síntesis de ¿qué? De la insulina, a pesar que no forma parte de su estructura. Su concentración más alta, ¿dónde lo encuentro? En el sistema reproductor masculino. Es así que la carencia de zinc provoca deficiencias. Ahí te lo pongo, ahí está. Es por ello que las bajas concentraciones de zinc, en este caso, va a generar en los jóvenes un deficiente sistema reproductor, ¿no? Deficiente va a generar ¿qué cosa? Un deficiente sistema reproductor en jóvenes, ¿no? Y es también similar a la que va a reducir ¿qué cosa? La actividad del desarrollo de células germinales masculinas, ¿no? O sea, reduce ¿qué? La espermatogénesis. ¿Ya? Ahí está. Una deficiente espermatogénesis. ¿Ya? Luego tenemos aquí al manganeso. Al igual que el zinc y el cobre, constituye un activador enzimático. Sí, va a llegar aquí a constituir una actividad, ¿qué cosa? Va a constituir ¿qué cosa? Va a constituir una actividad, va a ser un activador enzimático. ¿Ya? Y al mismo hecho también te había mencionado, en este caso el mismo hecho también te había mencionado que también es activado sí, pero no, es más que todo de un grupo de enzimas. ¿De un grupo de qué? De enzimas, ¿ya? De un grupo de, ¿vas a activar de quién? De un grupo de enzimas. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces eso debo tener en cuenta. ¿Qué grupo de enzimas? Por el piruvato carboxilasa, el piruvato sinasa, queratinfosfatosinasa, venilatosinasa, fosfenolpiruvato, carboxilasa, estilcoenzima carboxilasa, enolasa y fosfogluconato deshidrogenasa. ¿Necesito saberla todas esas? No, solamente quiero que sepas que el manganeso es un activador enzimático, ¿ya? Y es un componente vital para el desarrollo de estas moléculas catalíticas, que van a ser usadas más que todo ¿en qué? En el metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos, ¿ya? Eso es la actividad de ¿quién? Del manganeso. El manganeso tiene una importancia muy relevante ¿en qué? En la actividad fotosintética. Tiene una función muy preponderante en la actividad fotosintética. ¿Qué es lo que hace? Durante la fotosíntesis, en la famosa fase luminosa. La fotosíntesis se lleva a cabo ¿en qué? Se va a llevar a cabo, en este caso, en dos fases, una de día y una de noche. La fase luminosa luminosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordamos nosotros, o bien, que para la fotosíntesis necesitamos que CO2 más agua para generar una exosa. Luego, ¿qué? Se desprende ¿qué? Oxígeno. Participa 6 CO2, 6 aguas y al final se libera ¿qué? 6 oxígenos. Ahora, el oxígeno que se libera al medio ambiente
el oxígeno que se libera ¿dónde? Al medio ambiente. Proviene de la degradación o descomposición ¿de quién? Del agua. El oxígeno que se libera al medio proviene de la descomposición de la molécula de agua. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? La luz incide, el agua es asimilado por las raíces de la planta. Es asimilado por las raíces de la planta. ¿Ya? Una vez que este es asimilado por las raíces de la planta, el agua asciende, va a llegar a ascender gracias a quién? A los vasos cinemáticos que transportan la savia bruta, combinado con los minerales. Una vez alcanzado a nivel, en este caso, a nivel del parénquima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El agua va a sufrir la acción ¿de quién? De la radiación luminosa, que va a generar ¿qué cosa? La descomposición ¿de quién? Del agua en sus constituyentes. Oxígeno y también hidrógeno. Pero recordamos nosotros, que ojo, debería ser un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Pero ¿a causa de qué? De la actividad catalítica ¿de quién? De una enzima, que es la tirosina, o también conocida como la proteína Z. La proteína Z. Esta va a catalizar ¿qué cosa? La descomposición de la molécula de agua, a la que llamaremos la fotólisis del agua. Y para su descomposición plena de esa molécula de agua van a participar ¿qué cosa? Cuatro átomos de manganeso en la condición iónica. Es ahí que mencionamos que el manganeso participa en la fotólisis del agua, en la fotosíntesis. El yodo es un componente ¿de quién? Constituye un componente de las hormonas tiroideas. ¿Es un componente de las hormonas tiroideas? Sí. Lo encontramos a nivel ¿de qué? De la glándula tiroides. La glándula tiroides que está localizado a nivel cervical. ¿Ya? Esta glándula tiroides es muy funcional. Va a llegar a ser ¿qué? Muy funcional. ¿Ya? Sí. Su acción no es local, es sistémica, ¿no? La actividad del yodo tiene una actividad muy sistémica y es esencial para la vida de plantas y animales, ¿no? Si consideramos las primeras, por ejemplo, en lo que vienen a ser en las plantas, vamos a darnos cuenta que muchas especies marinas van a depender de la actividad del yodo. ¿Para qué? Para un mayor crecimiento de la flora y fauna marina, ¿no? Mientras que en los mamíferos la vamos a encontrar en donde? En la glándula tiroides, está ya mencionado, ¿no? Y es que esta se convierte en aminoácidos yodados, que es principal componente ¿de quién? De la tiroxina y el yodo tirosina, ¿no? Y el yodo tirosina. Y es la actividad en estos mamíferos que me constituye, específicamente en el organismo humano. Aumenta la tasa metabólica de oxígeno en ayunas. Va a aumentar ¿qué cosa? Aumenta la tasa metabólica ¿de qué? De oxígeno en ayunas. Aumenta, o sea, el consumo ¿de qué? De oxígeno. ¿En dónde? En el organismo. ¿Y eso qué favorece en los tejidos? ¿Qué favorecen los tejidos? Dependiendo a cada sistema. Vamos a ver. A nivel, por ejemplo, a nivel cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa a nivel cardiovascular? A nivel cardiovascular, el excesivo consumo de oxígeno a nivel del miocardio, de la célula del miocardio, favorece ¿qué? Una mayor actividad ¿de qué? De contracción, y con ella incrementa ¿qué? El gasto cardíaco,
la capacidad de bombeo de sangre del corazón y permitiendo de esa manera un incremento de ¿qué? Del flujo sanguíneo. Hay una mayor fuerza cardíaca, ya que la actividad del miocito cardíaco genera una mayor actividad contractiva. Eso hace también que aumente el número de movimientos o latidos que va a efectuar el corazón. Con ella va a determinar un incremento de la frecuencia cardíaca. A nivel de la respiración. A nivel de la respiración. Recordamos a nivel de la respiración. ¿Qué es lo que va a hacer? En la respiración, recordamos mucho el sistema respiratorio. El árbol bronquial en sus terminales va a llegar a presentar una mayor cantidad de ¿qué? De fibras musculares. A medida que el árbol bronquial, escucha bien, a medida que el árbol bronquial se ramifica, a medida que esta llega a ramificarse, disminuye la cantidad de cartílago, pero incrementa ¿qué? Pero va a incrementar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a incrementar? Lo que va a llegar a incrementar va a ser la cantidad de ¿qué? De fibras musculares. Estas fibras musculares, cuando reciben una mayor oxigenación, favorecen una mayor actividad de distensibilidad y contractibilidad. Con ella permite ¿qué? Una mayor capacidad de ¿qué? De ventilación. Favorece ¿qué? Una mayor capacidad de ¿qué? De ventilación. ¿Ya? Una mayor capacidad de ¿qué? De ventilación. ¿Ya? Ahí está. Favorece una mayor capacidad de ventilación. Pues con ella también permite incrementar la frecuencia respiratoria. ¿Ya? La frecuencia ¿qué? Respiratoria. Y de hecho también a nivel intestinal. ¿Qué es lo que pasa a nivel intestinal? Recordamos que dentro de lo que es la estructura del tubo digestivo, existe a nivel de sus tejidos, a nivel de los tejidos del tubo digestivo, hay una famosa capa o túnica muscular que va a estar irrigada y va a estar bajo el control de ¿quién? Del sistema del nervio vago y el sistema parasimpático. Ahora, estas fibras musculares, al recibir una mayor oxigenación, hay una mayor capacidad de ¿qué? De motilidad. La actividad locomotora de estos músculos permite una mayor acción locomotora, como es el peristaltismo, la propulsión de los alimentos a lo largo del tubo, la famosa segmentación a nivel de la circular media. Eso permite que los alimentos junto con los jugos digestivos tengan una mayor capacidad de mezcla, ¿no? Con ella favoreciendo que la motilidad intestinal. La mayor actividad, una mayor oxigenación al cerebro permite mantener un mayor estado de alerta o vigilia, y con ella también acelera las funciones cerebrales. La principal función del oxígeno en conjunto, hemos dicho que aumenta el consumo de oxígeno, ¿no? En ayunas específicamente. También permite que a nivel de los tejidos que van a estar en crecimiento, como es el cartílago epifisiario o cartílago de crecimiento, va a permitir un mayor desarrollo de estos tejidos en crecimiento, ¿no? Un mayor desarrollo de estos tejidos en crecimiento, ¿ya? En crecimiento, ¿ya? Ahí está. Ya, eso vamos a tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a ver el flúor. El flúor en la condición de fluorapatita, bueno, es muy esencial ¿para quién? Es muy esencial para el mantenimiento de ¿qué? De huesos y dientes. Y eso es pregunta de admisión. El mantenimiento de huesos y dientes permite de esa manera una reducción en la formación de ¿qué? De caries, ¿no? Ahí está. Claro. Va a generar un desarrollo ¿de quién? Un desarrollo del
esmalte, permite el desarrollo, la formación de quién, del esmalte, ¿no? Generando una mayor resistencia al diente, ¿no? Una mayor resistencia al diente, ¿no? Reduciendo de esa forma la actividad de quién, de las caries, reduciendo la formación de caries, ¿no? Consecuente a una desmineralización. Encontramos también en rocas marinas y también rocas volcánicas, ¿no? Y esto generalmente en profundidades de la corteza terrestre, ¿no? De la corteza terrestre. Entonces, lo que me interesa a mí, mantener huesos y dientes y participar en la formación del esmalte. La formación del primer diente se va a llevar a cabo en aproximadamente a los 6 o 7 meses, ¿no? Del nacimiento. Cobalto. Esto ha sido pregunta de examen de primera oportunidad 2021, ¿no? 2021. ¿Es componente de qué? De la vitamina B12. ¿En la condición de qué? De cianocobalamina, ¿no? Y es que la funcionalidad de esta vitamina va a ser dependiente de quién, del cobalto, ¿no? Del cobalto. ¿Bajo la forma de qué? De un activador enzimático orgánico, a la que llamaremos coenzima, ¿no? Coenzima. Y la vitamina B12, recordamos que esta vitamina B12 es la única vitamina que no se encuentra en alimentos de origen vegetal, solo está en alimentos de origen animal, ¿no? De origen animal. Solo en ellos voy a llegar a encontrar. ¿Qué es lo que hace? La vitamina B12 promueve a qué? A la formación de qué? De células sanguíneas. ¿Ya? A la formación de qué? De células sanguíneas. ¿Ya? Ahí está. Participa en la formación de qué? De células sanguíneas, ¿no? Ahí está. Y es ahí que la deficiencia de cobalto, ¿qué es lo que me genera? Me va a llegar a generar la famosa anemia perniciosa. La famosa anemia perniciosa. Selenio. El selenio junto con la vitamina E, bueno, selenio es un elemento variable, ¿no? Junto con la vitamina E va a llegar a tener una actividad antioxidante que permite la eliminación de ¿qué? De radicales libres, de especies reactivas de oxígeno. Recordamos que la mayor oxidación de moléculas orgánicas es consecuente a ¿qué? A la formación de radicales libres, a la que denominaremos los famosos radicales cancerígenos. ¿Ya? Su actividad normal es a nivel de ¿qué? Del hígado y del músculo liso, a nivel del hígado y músculo liso. ¿Ya? Entonces, te había dicho acá. Ahí está. Relacionado a quién? A la vitamina E. Relacionado a quién? A la vitamina E. Por su propiedad de ser antioxidante. ¿Ya? Antioxidante. En otras palabras, ¿qué te he dicho? Elimina tiene actividad anticancerígena. Y es muy esencial para el metabolismo del organismo, ¿no? Del organismo, ¿ya? Entonces, la oxidación de moléculas orgánicas genera radicales libres. ¿Y cuáles son las moléculas que van a generar una mayor oxidación e incluso oxidaciones anómalas? Por ejemplo, tenemos de quién? Vamos a tener los lípidos. Los lípidos, por ejemplo, por oxidación generan una mayor formación de ¿qué? De radicales libres, que a la larga va a generar ¿qué cosa? Cáncer. Pero no todos los lípidos, generalmente los lípidos de la cadena trans. Alimentos, hablamos de las grasas trans, ¿ya? El selenio también es activador de ¿quién? Es activador enzimático
¿De quién? Va a llegar a ser ¿de quién? De la peroxidasa de glutatión. ¿Ya? Ahí está. De la peroxidasa de glutatión y el formato deshidrogenasa en este caso. Y es que al constituir también, en este caso, al constituir parte de las estructuras proteicas, protege contra la intoxicación del mercurio, ¿no? Asociada a proteínas. El selenio asociada a proteínas protege contra, ¿protección contra quién? Contra la intoxicación de quién está dicho, de la intoxicación del mercurio. De la intoxicación de qué? De mercurio. Eso a nivel de las minas, ¿no? A lo que lo consideran el famoso azogue, ¿no? Azogue. Se evita la intoxicación del azogue, ¿no? Ahí está. Y se ha relacionado con la vitamina E por su actividad antioxidante. ¿Ya? En concentraciones altas. El selenio. Primero, la deficiencia de que del selenio, que es lo que genera en el organismo, ¿no? Ahí está. Ah, me está olvidando algo. Unida a proteínas, o sea, llamamos las selenoproteínas, ¿no? Hablamos de las famosas selenoproteínas. Selenoproteínas. Las selenoproteínas protegen contra la actividad de quién? Del mercurio. Del mercurio. En concentraciones bajas el selenio. En concentraciones bajas el selenio. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Te he dicho, va a provocar ¿qué cosa? Necrosis hepática. Recordamos que el órgano responsable de la detoxificación de sustancias tóxicas es el hígado. En bajas concentraciones que genera muerte celular provocada. Necrosis hepática. Va a generar ¿qué cosa? Necrosis hepática. Induciendo a que a una cirrosis. ¿Ya? Y el alto consumo de selenio. ¿El alto consumo de qué? De selenio. ¿Qué me permite? ¿Es altamente tóxico? Sí, es altamente tóxico. El alto consumo de selenio va a sustituye ¿a quién? Al azufre. ¿De quién? De los aminoácidos de los aminoácidos azufrados. De los aminoácidos azufrados. ¿Ya? Ahí está, ahí está. El silicio es otro elemento variable, ¿no? El silicio permite que va a permitir, en este caso, proporcionar una resistencia y elasticidad a quien al tejido conectivo. Al tejido conectivo. Eso hablamos en organismos pluricelulares. En organismos unicelulares, eso es a nivel de qué? De organismos pluricelulares, específicamente ¿quiénes? Mamíferos, ¿no? Ahí está, específicamente mamíferos, ¿no? Y en los organismos unicelulares, ¿qué me permite? En estos me permite que formar, en este caso, la pared de quién? La pared o la envoltura externa de quiénes, por ejemplo, de las diatomeas, de protozoarios. Envoltura externa de quién? De protozoarios, como es las diatomeas. Como viene a ser quiénes? Las diatomeas. ¿Ya? Que son organismos, incluso también algunos organismos multicelulares. También ellas voy a encontrar como en las esponjas, ¿no? Ah, también está. Acá también encontramos en quiénes, en las las espículas, ¿no? Ahí está. En lo que viene a ser quiénes, las famosas que esponjas. Las famosas esponjas. ¿Y en plantas? ¿También puedo encontrar en plantas o no? Sí, en plantas también voy a encontrar. En plantas encuentro los equisetos, que son plantas inferiores, que están en el grupo de las criptógamas.
plantas carentes de órganos vegetativos y reproductores debidamente diferenciados, ¿no? Incluso en algunos frutos como las cucurbitáceas, el arroz, la caña de azúcar, que son las fuentes de silicio, ¿ya? Participa principalmente en la formación de huesos y protección inmune, ¿ya? Va a participar también, en este caso te había mencionado en este caso, ¿qué? La formación de huesos, anexo a la formación de ¿qué? De huesos, y también la respuesta inmune. La respuesta que inmune, ¿ya? Luego tenemos al aluminio. El aluminio actúa a nivel del sistema nervioso central, aumentando la actividad cerebral y regulando el sueño, ¿no? Ahí está. Revitaliza la función cerebral y la memoria. Ahí está. Revitaliza esa función. La función cerebral. Y también ¿quién? Y la memoria. Ya, la función cerebral. ¿Y qué más? Y la memoria, ¿no? Ahí está. Combate el sueño, sí, porque lo va a llegar a regular. Lo llega a regular. ¿Ya? O sea, en lo que viene a ser regula la actividad de ¿quién? Acá te lo pongo, regula la actividad de ¿qué? De los estados de conciencia. ¿Ya? De los estados de conciencia. Y favorece también la osificación de ¿qué? De cartílagos. Favorece la osificación de ¿quién? De cartílagos. ¿Ya? Los huesos, durante su formación, algunos han dependido de cartílagos, como vienen a ser los huesos largos, que han utilizado como molde para la formación de estos, ¿a quién? A una placa cartilaginosa. Y esa formación de huesos largos, ¿cómo lo llamamos? Osificación endocondral. Osificación endocondral, o sea, participa en la famosa osificación endocondral. ¿Formación de qué? De huesos largos. Luego tenemos al como. El como es esencial ¿para quién? Para los seres humanos y los animales, ¿no? Específicamente, ¿quién? Animales superiores y el ser humano. Es un factor de tolerancia ¿de quién? De la glucosa. Esta es pregunta de admisión. Factor de tolerancia ¿de quién? De la glucosa. ¿Ya? De la glucosa. Y es que se ha relacionado con la actividad ¿de qué? De la insulina. Y también no forma parte de esa estructura, ¿no? Y es que hay algunos trastornos metabólicos como es la diabetes mellitus que van a depender de una adecuada distribución ¿de quién? Un adecuado o moderado, en este caso, concentración de azúcar en sangre. ¿Ya? Y es que su principal mecanismo es favorecer la unión de la insulina a su receptor. Favorece, ahí está, favoreciendo ¿qué? La actividad, favoreciendo ¿qué? La recepción, la unión de la insulina, ¿a quién? A su receptor. Favoreciendo la unión de la insulina, ¿a quién? A su receptor. ¿Ya? A su receptor. Y de esa manera va a permitir la excesiva concentración de glucosa en la sangre. De esa manera también va a contribuir
¿A proteger contra quién? Protección contra la ateroesclerosis, ¿no? Claro, una de las causas de la aterosclerosis, aparte del colesterol, es también la alta concentración de glucosa en la sangre, ya que permite la formación de placas que van a llegar a obstruir total o parcialmente ¿quién? Las paredes de los vasos. Y lo mismo también va a pasar en las cardiopatías coronarias. Cardiopatías coronarias. Cardiopatías ¿qué? Coronarias. ¿Ya? Las famosas cardiopatías coronarias. ¿No? Luego tenemos a quién? Al litio. El litio es el elemento, vamos a encontrar que es un oligoelemento que va a estar en concentraciones moderadas en la naturaleza, ya que la fuente de litio generalmente lo encontramos en fuentes de aguas, como son estanques, charcos, lagunas, pantanos, ¿no? O cascadas también. El litio favorece que es un estabilizador de ¿quién? Del ánimo. Es un estabilizador del ánimo. ¿Ya? Ahí está. O sea, permite que mi sonrisita pueda llegar a estar así, ¿no? Ya que modula la actividad de neurotransmisores excitatorios, ¿no? Excitatorios. Y es el único oligoelemento que participa en la permeabilidad celular. Oligoelemento me refiero, ¿eh? Oligoelemento único que participa en la permeabilidad celular. Pregunta de examen de admisión ordinario 2008. ¿Ya? 2008. Nos vamos a concentrar en esto de lo que viene a ser, es un estabilizador de ¿qué? Del estado de ánimo. ¿Ya? Del estado de ánimo. ¿Y esta qué permite? Va a contrarrestar enfermedades relacionadas al trastorno bipolar, ¿no? Aquellas personas que dicen sí o aquellas personas que van a decir, en vez de un sí es un no. Un no es un sí, ¿no? Un sí es un no es un sí. Ahí está, ¿no? Es personas que dicen no es un sí. Casi hablamos del síndrome de trastornos de la personalidad. Contra esta trastornos de la personalidad. Entonces, ¿qué te puedo mencionar acá? La deficiencia de litio. ¿Qué ocasiona? La deficiencia de litio. Trastornos, ¿de qué te he dicho? Bipolar. Trastornos bipolar. ¿Cómo es trastorno bipolar? ¿No? Para aquellas personas que un sí les resulta un no, un sí, un no. Casi algo parecido a lo que padecen algunas chicas, ¿no? ¿Quiere salir? Sí, pero tal vez no quiere. ¿Quiere salir? No, es un sí. Un sí es un no, ¿no? Algo así, algo así. Trastornos de la personalidad, decimos, ¿no? De la personalidad. Casos extremos también la famosa esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia. La dosis de litio es recomendada por quienes, por psiquiatras, ¿no? Para mantener un estado emocional constante, ¿ya? Otra de las funciones también del litio, ¿cuál es? Aumenta la excreción. Otra de las funciones que es, aumenta, ¿qué cosa? La excreción. Te había dicho, ¿excreción de qué? De agua, ¿no? Excreción de agua, sodio y potasio. Te había dicho que es el único oligoelemento que participa en la permeabilidad celular, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Permitiendo que una mayor excreción de ¿qué? De agua, sodio y potasio, ¿ya? De sodio y potasio a nivel celular, ya a nivel celular.
Luego tenemos aquí al níquel. El níquel también es un oligoelemento variable. Y es esencial para el crecimiento y osificación de ¿quién? De animales. ¿No? Ahí está. Aparte de ello, también en este caso es un cofactor de ¿quién? De la ureasa en los vegetales. El níquel actúa también como un cofactor, un activador enzimático de ¿quién? De la ureasa. Es un cofactor enzimático de ¿quién? De la ureasa. Una enzima que participa en la formación de la urea. ¿Ya? Ya que su actividad también del níquel es muy esencial para ¿quién? Para organismos unicelulares, así como también para plantas, ¿no? Para plantas, ¿ya? De hecho, que es cofactor enzimático de ¿quién? De la ureasa, ya que va a pasar en el metabolismo de ¿quién? De la urea, ¿ya? Eso hace que la urea, conocida también como carbadiamida, se pueda descomponer ¿en qué? En CO2 y amoníaco. ¿No? Y amoníaco. Ahí está. Entonces decimos que es muy importante para el metabolismo de ¿quién? Del nitrógeno. ¿Ya? Del nitrógeno. Su actividad no es tan reconocida en lo que viene a ser, por ejemplo, el organismo humano, ¿no? Ahora vamos a ver lo que viene a ser ahora el boro. Este es un oligoelemento ¿qué te he dicho? Invariable, indispensable. En la naturaleza, ¿cómo lo encuentro el boro? En la naturaleza. En la naturaleza al boro lo voy a encontrar como boratos hidratados. Lo encuentro como boratos hidratados. Como boratos ¿qué? Hidratados. Lo voy a llegar a encontrar en la naturaleza como que como boratos hidratados. ¿Ya? Ahí está. En esa condición de boratos hidratados, ¿no? Y es que lo encontramos en diferentes proporciones dentro de lo que viene a ser el agua. Y los compuestos más importantes, lo voy a encontrar como el famoso que ácido bórico y el bórax. Ahora vamos a escuchar nosotros del ácido bórico que venden en las calles, ¿no? Que va a regular la excreción de qué? Va a regular la actividad de las glándulas sudoríparas, reduciendo una excesiva liberación de qué? De sudor. ¿Ya? Los compuestos de oro también se utilizan ¿qué? En la producción de metales, esmaltes, vidrios, y en pequeñísimas cantidades para el crecimiento de ¿quién? De plantas. Para el crecimiento de plantas. Y se encuentran también tejidos animales y también el tejido humano, ¿no? En concentraciones bajas, ¿no? En concentraciones bajas. Como ácido bórico que te he dicho ya, regula la actividad de las glándulas sudoríparas, ¿ya? Ya que esta permite se excreta con facilidad del cuerpo y con bastante rapidez por la orina, ¿no? Es tóxico en cantidades elevadas, ¿no? Al mismo tiempo también permite el crecimiento esencial para el crecimiento y mantenimiento de huesos. Mejora la curación de las heridas, aumenta la absorción de calcio y protege contra el estrés oxidativo producido por plaguicidas y toxicidad de metales. Luego tenemos el molibdeno, que el molibdeno también es un oligoelemento invariable, indispensable, que se usa para procesar a quienes, a las proteínas y el material genético de quién, del ADN. Ayuda también a la descomposición de qué? Ayuda a la descomposición de medicamentos y sustancias tóxicas. Descomposición ¿de qué? De medicamentos y sustancias tóxicas. Medicamentos y qué? Y sustancias tóxicas.
¿ya? Claro, y también al mismo tiempo también va a permitir, en este caso, un mantenimiento adecuado del sistema de medio interno, ¿no? Ahí está. Se utiliza también para procesar qué cosa, proteínas y material genético como del ADN, ¿no? También es con factores de enzimas como la nitrogenasa microbiana, ¿no? Que va a fijar el nitrógeno molecular del aire, ¿no? Luego tenemos el estaño, que es indispensable para el desarrollo de ratas y también uno que otro roedor, ¿no? Distribución de los elementos de los seres vivos. Vamos a ver. A lo que me interesa a mí para el examen, qué porcentajes me interesan y cuáles han cambiado también. Oxígeno 65 está bien, carbono 18, hidrógeno 10, no 3, calcio, esto ha cambiado 1.5%, fósforo 1%. Y eso me hace, eso junto con quién, eso me está tomando en cuenta. Luego esos son los bioelementos primarios, los macroelementos. Estos son los primarios y estos son los secundarios. Estos vienen a ser qué cosa, los secundarios. ¿Ya? Ahí está. ¿Y todos estos hacen cuánto? Hacen un 99.6%. Un toque, acá hay algo. Carbono, hidrógeno, el calcio no forma parte. En porcentaje estamos viendo, ¿no? Ya, mejor no te lo pongo esto, te voy a confundir. Macroelementos te lo pongo ahí, eso sí. Porque está en desorden los primarios. Macroelementos. Está en desorden los macroelementos. En desorden. ¿Ya? Los microelementos o elementos vestigiales. Microelementos o elementos vestigiales. Microelementos o elementos vestigiales. El más abundante es el hierro. Y todo eso me hace ¿cuánto? 0.4%. Ahí está. Todo esto me hace ¿cuánto? El 0.4%. 0.4%. ¿Ya? Y total me va a darme ¿cuánto? El 100%. Ya con eso estaríamos acabando composición química de ¿quién? De los seres vivos. Vamos a ver la parte práctica, muchachos. La parte práctica.